Y un último apunte económico antes de empezar a conversar con nuestra invitada. Hoy nos acompaña Iretxe García. Un apunte económico, como decía, la ministra de Industria ha anunciado la entrada de capital en las plantas de Alcoa A Coruña y Avilés. En declaraciones a Radio Nacional, Reyes Maroto no ha querido concretar, pero ha dicho que lo hará muy pronto. Quiero dar buenas noticias. Dentro de poco estamos trabajando, como digo, intensamente, de forma muy coordinada con los gobiernos autonómicos y con los sindicatos para darle una salida industrial a algunas de las plantas que lamentablemente nos han dicho que cierran y estamos buscando inversores alternativos. Nos acompaña, como decíamos, Iretxe García, que es portavoz del Partido Socialista en el Parlamento Europeo. Muchas gracias por acompañarnos en los desayunos de Televisión Española. Usted está muy metida en la política europea y enseguida le pregunto por Merkel, por cómo están las cosas en Europa, pero también tiene una visión de lo que pasa en España, de la política nacional. Lo último, o lo penúltimo casi, porque tal como están las cosas, casi lo penúltimo, es la nueva tanda de audios de Villarejo, reunión con Cospedal en su despacho de Génova 13, del comisario Villarejo. ¿Qué le parece? ¿Qué opinión le merece a ustedes? Bueno, ya hemos dicho desde el Partido Socialista cuál es nuestra opinión al respecto. Nos merece bastante poco respeto el contenido de cualquier cuestión relativa al señor Villarejo y creemos que en ningún caso personas como él pueden marcar la agenda política de nuestro país. En cualquier caso, lo que sí que es evidente es que si hay algo que decir es exigir al señor Casado y al Partido Popular que utilicen la misma vara de medir que han hecho con respecto a lo ocurrido hace unas semanas con la ministra Delgado. Cuando han ido al Parlamento a pedir la reprobación y a pedir explicaciones y la ministra ha dado todas las explicaciones que tenía que dar, pues lo que esperamos ahora mismo del Partido Popular es que pida las mismas explicaciones a los dirigentes de su partido al respecto y realmente se pueda conocer qué es lo que hay detrás de esta cuestión. ¿Su partido va a pedir comparecencias en el Congreso, por lo tanto, o espera que las ofrezca ya el Partido Popular? Insisto en que a quien le corresponde es al señor Casado exigir las responsabilidades en el seno de su partido político y es lo que estamos esperando a día de hoy. Sus competencias son Europa fundamentalmente. ¿Cómo se ve a España y a su gobierno desde Europa ahora que está hablando de presupuestos, de negociaciones? Hay una contraposición con Italia. ¿Esto favorece a España, no? ¿Cómo nos ven? Bueno, pues hoy España es un país y un gobierno que se tiene en cuenta en el seno de la Unión Europea, que en un momento delicado para el proyecto de la Unión, donde el auge de los populismos y de la extrema derecha está acampando a sus anchas, gobiernos como el de España, que creen en el proyecto europeo, que defienden el proyecto europeo, que son capaces de trasladar políticas fundamentales para ese proyecto de la Unión, han sido un alivio y un respiro para el proyecto europeo. Hemos podido ver imágenes y agenda de la gestión del Gobierno de España, tanto de su presidente como de diversos ministros y ministras, asistiendo a cumbres europeas, asistiendo a lo que es el desarrollo de la política europea del día a día, y creo que eso es algo fundamental, que seamos capaces de defender una Europa fuerte, que necesita ponerse las pilas, por supuesto, que necesita impulsar un pilar social europeo, que necesita llevar a cabo políticas que la gente está esperando de nosotras y de nosotros. Y para eso necesitamos una Comisión Europea fuerte, un Parlamento fuerte, pero también gobiernos como el de España que se pongan del lado de quienes defienden el proyecto europeo. ¿Le sorprendió el anuncio de Merkel después de las elecciones en Hesse? No solo, como se esperaba ayer, hacia la 1 de la tarde, se daba por hecho que dejaba solo la CDU, sino que minutos después veíamos que anuncia que no se va a presentar a una siguiente reelección para seguir dirigiendo a Alemania. ¿Le sorprendió? ¿Cómo lo ve? No, en el ámbito europeo no está sorprendiendo mucho porque la realidad es que los últimos tiempos, los últimos meses, incluso los últimos años, la política alemana se está viendo en una situación de bastante atención por lo que supone el deterioro del gobierno de la señora Merkel. Posiblemente sea desde lo que fue la situación de los refugiados y cómo la señora Merkel actúa ante esta situación, se ha ido viendo también un incremento de la extrema derecha, un cuestionamiento de su figura, de la figura
figura de una líder política, no solo en Alemania, sino en Europa, y por lo tanto vamos a ver cómo se desarrolla. En cualquier caso, con independencia de la posición política de la señora Merkel, que en unas cosas coincidiremos, en otras ideológicamente no coincidimos, lo que no se puede negar es que Alemania es un pilar fundamental en el proyecto europeo y que necesitamos una Alemania fuerte para que el proyecto europeo también funcione, y por lo tanto vamos a estar muy atentos de lo que ocurre en las próximas semanas. Pero este anuncio de Merkel, que ha sido criticado en ocasiones por sus formaciones desde el sur de Europa, quizá con el transcurrir de los años y viendo otros valores distintos que emergen en otras zonas de Europa, y no solo hablo del este de Europa, sino hablo de Italia, de Hungría, de Bulgaria, de Polonia, ¿no llega este momento, esta decisión, en un momento muy complicado, con Macron aún asentándose, cambio de gobierno en España, por citar a los tres de los 4 países con más peso específico dentro de la Unión? ¿No llega un momento delicado con todo lo que se está viendo con Víctor Orbán, con Salvini, con algunos dirigentes europeos, en un momento donde, con todos sus peros y problemas, Merkel mandaba un mínimo de agenda común, por lo menos en los últimos años? Evidentemente es preocupante esta situación, insisto. Con las incertidumbres que hoy tiene Europa, la peor noticia es una Alemania inestable políticamente y, por lo tanto, debe de ser. Es el motivo que nos impulse a todos a estar muy atentos y a esperar que realmente pues, la señora Merkel, en el tiempo que tiene por delante, sea capaz de estabilizar el gobierno alemán, para que eso también suponga estabilizar el proyecto europeo. Nosotros vamos a estar insistiendo en la necesidad de los valores europeos y del lado de los gobiernos que, insisto, con independencia de la posición ideológica que tienen, están defendiendo los valores de la justicia, de la solidaridad, de la cooperación entre los miembros y entre los Estados de la Unión Europea. Hablamos de cambios o situaciones complicadas o de futuro incierto en Europa, pero no solo en Europa. Podemos hablar de lo que pasa en Filipinas, que a veces lo tenemos olvidado, pero hay un presidente que tenía quizá el primer discurso xenófobo, homófobo, misógino. Luego le siguió Trump, ahora Bolsonaro. ¿No es para hacer una reflexión global de qué está pasando en el mundo? ¿Son esto también coletazos de la crisis? ¿La hemos enfrentado mal? Por supuesto que tenemos que hacer una reflexión y tenemos que ser autocríticos. ¿Qué hemos hecho para que movimientos populistas, para que la extrema derecha esté campando a sus anchas y esté siendo capaz de trasladar un mensaje que la ciudadanía siente como cercano? Eso nos debe de hacer exigirnos una reflexión. Por supuesto que lo que han sido las políticas que se han puesto en marcha para salir de la crisis, considero que han provocado en gran medida esta situación. La falta de credibilidad de la ciudadanía con respecto a la política tradicional está provocando esta situación. Y, por lo tanto, lo que tenemos que ser capaces desde los partidos políticos que hemos tenido una trayectoria y que hemos estado construyendo los estados de bienestar e incluso que hemos construido el proyecto de la Unión es volver otra vez a ilusionar, volver otra vez a ser capaces de trasladar a la ciudadanía que hay un proyecto, que tenemos que contar con la ciudadanía en cómo queremos construir ese proyecto, pero siendo responsables y siendo firmes. Creo que es necesario, en primer lugar, aceptar resultados electorales. Es algo totalmente necesario hacer y en ese sentido no vamos a entrar. En el tuit Pedro Sánchez habla de siempre con Brasil, pero no cita a Jair Mesías Bolsonaro. Por eso digo, hay que aceptar los resultados electorales porque son la soberanía ciudadana la que ha tomado esa decisión, pero en cualquier lugar estar muy atentos de cuál es la deriva y estar muy pendientes de que se mantiene la garantía de los derechos individuales y de las democracias en estos países. Yo, como socialdemócrata, como defensora de las libertades individuales y colectivas, como defensora de la democracia, me preocupa la deriva que pueden tener algunos países al respecto de estos movimientos y, por lo tanto, estaremos muy atentos a qué es lo que ocurre en los próximos meses y cómo actúa el Gobierno de cara a que también desde Europa
consigamos garantizar el cumplimiento de estos derechos democráticos en todos los espacios del mundo. Enseguida usted ve este programa desde donde se encuentra, en Bruselas. Sí. Sabe que al final siempre preguntan los invitados y por lo tanto ya le cedo el turno. Pero una cuestión antes. Competencias europeas, hay muchas directrices, muchas directivas, pero en este momento uno de los debates fundamentales es el de la inmigración o de la migración. Estamos asistiendo precisamente estos días a un proceso migratorio por su volumen muy llamativo que atraviesa varios países de Centroamérica hasta tratar de colarse en Estados Unidos. En Europa lo hemos visto con sucesivas oleadas al frente del Mediterráneo y en primera línea está España. Aparte del debate de luchar contra las mafias, ¿se puede hacer algo de verdad? ¿Europa puede mirar para Europa sin mirar, por ejemplo, lo que está pasando en el norte de África? No solo hablar, sino allá hay que hacer algo. Por supuesto. Tenemos que ser capaces de entender que la globalización debe de gestionarse de manera en la que intentemos garantizar el bienestar de las personas con independencia del lugar donde viven y, por lo tanto, cuando hablamos de la política europea de gestión de flujos migratorios, no puede ser solo cómo gestionamos estos flujos, sino también tiene que ser una política de cooperación con los países de donde estas personas están huyendo, el ser capaces también de hablar de esa política de inversiones y de crecimiento. De hecho, hoy hay encima de la mesa una propuesta de plan de inversiones con África para posibilitar el desarrollo económico, social y político de estos territorios, porque si no, la gente va a seguir huyendo del hambre, de las guerras y va a seguir viendo en Europa ese espacio donde poder desarrollar sus vidas futuras. Por lo tanto, Europa tiene que tener una política común en la gestión de los flujos migratorios, pero también en la política comercial, en la política de cooperación, en la política de inversiones y de creación de iniciativas empresariales en estos países para posibilitar el desarrollo social. Empezamos el turno de preguntas. Ignacio Camacho. Sí, buenos días, señora García. ¿Cómo se compagina la vocación y la responsabilidad europeísta, la tradición europeísta del PSOE? ¿Cómo se compagina con la alianza interior en España con grupos eurófobos como Podemos o como los nacionalistas catalanes y vascos? Bueno, considero que es una posición, una opinión personal por parte de usted, hablar de eurófobos a determinados partidos políticos. Le leo declaraciones la de anteayer, sí. Perdone, señor Irache, la de anteayer, Miguel Urbán, hace unos días. La UE es una máquina de destrucción de derechos. La posición de Podemos contra la Unión Europea es claramente adversaria y se han pronunciado incluso a veces por la salida de España a la Unión Europea. Esto no es una opinión, esto es información. No seré yo quien me vaya a poner a defender a otras fuerzas políticas, pero usted tiene que tener muy claro y muy seguro y la total tranquilidad por parte de toda la ciudadanía que la tradición y el trabajo europeísta del Partido Socialista es hoy más fuerte que nunca. Y que vamos a trabajar porque otras fuerzas políticas realmente sigan apoyando el proyecto europeo. Usted habla de unos socios. Yo le diría que en el seno del Partido Popular Europeo, el gobierno del señor Orbán, el gobierno húngaro, está poniendo en marcha. Bueno, pero yo me permitirá. Usted tiene toda la libertad de hacer sus preguntas y yo tengo también toda la libertad de decir, en primer lugar, que el Partido Socialista va a seguir trabajando, defendiendo y aportando su trabajo, su compromiso y sus ideas por una Europa fuerte, una Europa distinta a la que ha gestionado hasta ahora la salida de la crisis, que Europa tiene que ser capaz de demostrar que el crecimiento económico se traduce también en más igualdad social y que vamos a trabajar también para que los movimientos populistas y de extrema derecha no consigan el objetivo que tienen, que es destruir el proyecto europeo. Señora García, nos ha hablado usted del momento delicado que atraviesa la Unión Europea y a esto hay que sumarle también la crisis de la socialdemocracia que lleva años produciéndose, lo hemos visto en Francia, en Italia, en Alemania. No sé qué expectativas tiene su partido de cara a las elecciones de mayo, si temen quedar en gran minoría en ese Parlamento.
por supuesto que no vamos a negar que la socialdemocracia europea en los últimos años ha sufrido reveses electorales importantes. Además, yo siempre digo que como los valores de la Unión Europea son muy similares a los de la socialdemocracia, cuando Europa está enferma, pues la socialdemocracia también lo está. O no sé si es porque la socialdemocracia se encuentra así, el proyecto europeo también está débil. En cualquier caso, nosotros estamos trabajando para ser una fuerza política decisiva en la conformación de una futura institución europea en el seno de la Comisión, del Parlamento, y tener una mayoría. Ese es nuestro objetivo y creemos que puede ser. Creemos que en estos momentos hay países donde estamos volviendo otra vez a asumir un protagonismo importante y, por lo tanto, nuestras expectativas son esas, son ser la fuerza mayoritaria en las próximas elecciones europeas para poder conformar una comisión que realmente impulse estas políticas a las que me he referido anteriormente, el pilar social europeo, las políticas de igualdad, las políticas de conciliación de vida familiar y laboral, cómo eliminar la brecha salarial, cómo poner en marcha un marco de salarios mínimos en Europa, porque quedan muchas cosas por hacer. Y ese es el objetivo que nos planteamos desde la socialdemocracia europea. Natibel. Irache, ¿qué nos diferencia a los españoles del resto de los europeos? Que aquí la extrema derecha no es influyente hasta ahora. Y la segunda parte de la pregunta es cómo ve el aparente alejamiento del PP y de Ciudadanos del PP. ¿A ustedes les da igual, les preocupa, les parece mejor o no van a diferenciar entre las derechas? Porque ustedes no matizan entre las derechas. Bueno, con respecto a el por qué en nuestro país, en España, no existe un movimiento de extrema derecha como está ocurriendo en otros países, yo creo que tiene una parte que ver con el momento histórico y la diferencia de cuando se incorpora España en la Unión Europea y cuando se incorporan otros países. Nosotros somos una democracia más joven que la que existe en otros países de la Unión Europea. Yo creo que eso es algo a considerar, a tener en cuenta y que es importante que los partidos políticos en nuestro país, en España, trabajemos por conseguir que esos valores democráticos sean los que imperen en nuestro país. Con respecto a la situación de Ciudadanos, del PP, de las derechas, de determinados gestos, sí. Ayer veíamos un gesto por parte de Ciudadanos de intentar, de alguna manera, desmarcarse o querer desmarcarse, pero a las pocas horas de esta situación vimos cómo salieron con un comunicado diciéndole al Partido Popular tranquilos, que no van a cambiar las cosas. Por lo tanto, yo creo que es más una estrategia de Ciudadanos de querer marcar esa diferencia, pero la ciudadanía lo que está comprobando es que las derechas de este país están bloqueando iniciativas legislativas importantes para España y que frente a esa posición de bloqueo el Gobierno de España va a seguir trabajando por presentar una alternativa y por hacer política que resuelva la vida de las personas. A mí me gustaría que las derechas de este país, más que estar bloqueando iniciativas legislativas, estuvieran diciendo qué piensan sobre las propuestas presentadas en el proyecto de presupuestos del Gobierno de España, como puede ser incorporar el subsidio de las personas mayores de 52 años, como puede ser las cuestiones relativas a volver a incorporar en el régimen de la seguridad social a las personas cuidadoras de los dependientes o eliminar el copago farmacéutico de los pensionistas. En eso es en lo que yo creo que las derechas de este país deberían de estar y no en bloquear la labor del Gobierno de España. En cualquier caso, eso no va a cambiar la agenda ni del Partido Socialista ni del Gobierno. Las derechas tienen que volver otra vez a ser capaces de garantizar que se hable en el Parlamento y se trabaje en el Parlamento para devolver los derechos de la ciudadanía. Gemma. Yo quería preguntarle, buenos días, por el tema de Arabia Saudí y el caso del periodista Khashoggi, ¿no? Hemos visto en estos días posturas distintas de países europeos, algunas más férreas que otras, algunas con cierto postureo, y la nuestra en España, que también ha dado que hablar y hay debate. ¿Van a hacer algo, van a tener alguna iniciativa en el Parlamento y las instituciones europeas para que haya una posición común, no solamente de defensa de los derechos, sino también de respuesta a países como Arabia ante este tipo de situaciones? Sí, de hecho ya lo hemos hecho. Ya la pasada semana en el Pleno de Estrasburgo debatimos sobre el caso del periodista de Khashoggi, sobre Arabia Saudí, y estuvimos diciendo cuál es la posición del Parlamento al respecto, de la necesidad de que
desde la Unión Europea se sea capaz de fortalecer una posición común para hacernos fuertes como Europa en lo que son las relaciones internacionales y en lo que es las relaciones con la necesidad de unas garantías democráticas fuera de la Unión Europea. Por lo tanto, en ese sentido, el Parlamento Europeo ya se ha pronunciado. La propia señora Mogherini, la responsable de política exterior, vino al Parlamento Europeo y trasladó cuál era su posición. Hemos mostrado nuestra preocupación por la situación, hemos denunciado el caso del asesinato del periodista, pero hemos dicho también que hay determinadas cuestiones que es fundamental que se pongan en marcha desde la base de un acuerdo en el Consejo, de hacernos fuertes en las negociaciones como Europa para realmente tener legitimidad a la hora de negociar. Pero si puede ser que no sea dentro de 10 años la diferencia entre el debate en el Parlamento y luego las medidas efectivas en el Consejo, porque por eso le decía que si han tomado alguna medida de tiempos en cuanto a calendario. En cuanto a calendario, es al Consejo al que le corresponde trasladar su agenda. Nosotros sí hemos instado, por supuesto, en esa resolución se insta al Consejo de Exteriores a tomar decisiones al respecto para poder garantizar la democracia y poder garantizar que casos como este no vuelvan a ocurrir, no solo en Arabia Saudí. Hay muchos otros países donde es necesario que la democracia europea sea capaz de garantizar que esos procesos democráticos también se llevan a cabo fuera de nuestro proyecto de la Unión Europea. Por lo tanto, hablamos de Arabia Saudí, pero hablamos de muchos otros países que también necesitan de esa Europa fuerte en una negociación. Pues Irache García, portavoz del PSOE en el Parlamento Europeo, muchísimas gracias por atender la invitación de los desayunos de Televisión Española. Muchas gracias a vosotras y a vosotros. Y concluimos, como siempre, en este primer tramo con Silvia.